Buenos días, este es el grupo 2-1. El día de hoy, pues vamos a hablar frente a lo que hicimos del trabajo del video anterior, junto con Valeria, Camila y Omar, y yo, Raúl, dando nuestra opinión, pues, de cómo fue hacer ese video como tal. Eh, en cuanto a las preguntas, se las vamos a responder más adelante y pues esperemos les guste. Eh, Empezando, la parte del guión fue algo compleja porque a la hora de, como tal, grabar, o sea, no salían los 2 minutos precisos. Entonces, pues nos tocó ampliar bastante el guión para que salieran esos 2 minutos. Omar les va a dar más detalles de lo que se hizo como tal con el guión, porque pues Omar y yo fuimos los guionistas. Principalmente quisimos separar esos tres guiones en los tres primeros capítulos del libro que, que leímos. Entonces, el guión número uno tendría que ir incorporado, por ejemplo, en una librería y relacionar el ambiente de la librería con el tema principal. Y así sucesivamente con los siguientes, que sería el Bookfest, la librería y la biblioteca. Fueron esos tres sitios seleccionados para hablar sobre esos tres capítulos y poderlos promocionar, que tuviera el escrito una motivación para hacer que leas el libro, que lo puedas conseguir. Entonces me pareció que los guiones estaban también perfectamente escritos para que duraran un cierto periodo de tiempo específico y que ninguno, pues principalmente que ningún compañero pudiera hablar más que el otro. Sí, también estuvimos en la parte de los videos, las cuales fueron también algo complejas de hacer, sobre todo por la parte de transporte. O sea, digamos, la primera parte que fue con Samuel, que le hicimos en la librería. Fue fácil porque lo hicimos en el Andino y pues grabamos pues lo que teníamos que grabar. Sin embargo, Samuel pues no cumplió con el requisito de los 2 minutos, aunque no fue problema porque al final el video salió con 6 minutos y pico, gracias a que Valeria complementó. Eh, con Camila fue también fácil porque fuimos al Parque Vertical que queda acá cerca de la universidad y con ella fue bacano, o sea, fue algo fácil de realizar. Ella simplemente se memorizó su diálogo y nosotros lo único que hicimos fue grabar, corregirle algunos errores y ya, fue bastante fácil. Y con Valeria fue algo más complejo, porque pues claro, o sea, quedamos en vernos el sábado para ir a la Filmo. Y claro, yo les dije a ellos, veámonos a las 2 en Corferias. Yo le dije a Omar eso primero. Y en comparación con lo que yo les dije, dijeron, vamos a dejar plantado a Raúl 1 hora y media. Y me dejaron plantado 1 hora y media. Pero bueno, no me quejo, estuvo bacano. Finalmente terminamos disfrutándolo. Y pues el video fue un poquito más complejo de grabar porque pues como había bastante fluctuación de personas dentro de la Filbo, entonces pues mucha gente se atravesaba. O sea, al final hubo una persona que dentro del video se puede observar que se atraviesa frente a Valeria. Y es que todos los sitios que podía pasar, o sea, pasó por el que no tenía que pasar, o sea, se quedó sin espacio la señora. Entonces, pues sí, o sea, la experiencia de grabar los tres videos fue algo bacano, no lo puedo negar, y que mis compañeros lo hicieron bastante bien. O sea, para Omar y yo fue bastante bien hacerlo. Y pues por la parte de edición, sí fue una parte muy mala, porque pues nosotros no contábamos con que mandando los videos por el WhatsApp, la calidad se iba a bajar un montón. Entonces, pues ese fue el gran problema. Y bueno, pues terminando que esto fue la experiencia, le vamos a preguntar un poquito a Camila qué le pareció y a Valeria qué le pareció hacer este proceso de grabar. Bueno, pues por mi parte también fue muy divertido, pero a la vez tuvo bastantes retos porque, como decía Raúl, nos teníamos que memorizar ciertas cosas, también, pues digamos, como saber en qué momento teníamos que gesticular o hacer movimientos con las manos, que nos viéramos bien en el plano, que no se nos taparan los pies, que las manos pues se vieran también bien. Algunas muletillas que utilizamos y no somos conscientes de ello, pero pues eh, esa muletilla, la utilizamos muchísimo.
Y también en la parte logística, que se escuchaban carros o que pasaban las personas, pues digamos que las dejamos porque hacían parte del estar ahí en la biblioteca. En un momento se atravesó una celadora por la parte de atrás, pero pues no se alcanza a ver, se escuchan unos carros, pero al final salió bien y no fue tan demorado ni tan complicado. Me parece que lo más complicado es como el proceso de memorizar y saber qué decir para no quedarse uno sin palabras ahí quieto. Pues Valeria va a continuar con sus hechos. Pues la verdad, en la feria del libro fue bastante difícil porque la gente se detenía a escucharme y entonces a veces como que me distraía y me ponía nerviosa. Otras veces se metían dentro del video y nos interrumpían todo el video y tocaba volver a empezar. Entonces demoramos como en ese cuento como una hora porque buscábamos un espacio, intentábamos grabar y empezó a atravesarse la gente. Entonces al final ya estábamos resignados y salimos de ahí y pues yo les dije lo de hacer grabarlo como afuera, y ahí sí pudimos hacerlo bien porque la gente no se atravesaba tanto. Y pues el espacio era como mejor, se escuchaba más y todo el cuento. Y la gente no se detenía tanto a escucharme porque es que me ponía muy Ay, nerviosa. color, ay, color. Bueno, y para finalizar, vamos a responderle sus preguntas, que digamos acá fue, ¿cómo fue tu experiencia al planear y grabar el Booktuber? Bueno, Ya literalmente ya lo hablamos, respondimos sí. todo, o sea, lo respondimos inconscientemente. Se ha mejorado. Esa no es la verdad. Em, ¿Cómo consideras que esta actividad fortaleció tus habilidades de oralidad y expresión verbal? Esa respuesta la pueden hacer Valeria y Camila. Bueno, pues con lo de lo que comentaba ahorita, como poder aplicar lo que hemos visto en la clase de que las manos van así, de que el vestuario, de las muletillas, de hablar bien, de gesticular bien, porque pues al principio sí nos quedábamos muy quietos o que las manos cerradas, digamos en unos casos Omar me hacía las anotaciones de que yo tenía las manos muy cerradas, entonces que como que hablar con las manos también, expresar lo que estaba diciendo con las manos. Entonces eso fue algo bastante útil y que aprendimos en la clase. Ahora Valeria. Pues la verdad, o sea, el libro que nos dejó el profesor de las expresiones, eso me sirvió muchísimo para mover las manos y como, bueno, es que al inicio, yo cuando estaba haciendo el video, movía como mucho el pie, como para apoyarme en un pie y no en el otro, y me sirvió mucho como haber leído eso y sí estar consciente como de los pies y como estar así firme y empezar a como a mover las manos y como pararme más recta, y me pareció súper bueno. Em, ¿Qué aprendizaje de habilidades comunicativas adquiriste al participar en esta actividad? Yo creo que esta la podemos responder entre todos. Creo que Omar y yo aprendimos a formar un guión, hacer que nuestros compañeros pudieran hacer algo que se viera bastante espectacular y que pues se sintiera cómodo para el público. O sea, siento yo que nuestras compañeras, Camila y Valeria, bueno, lo dije al revés, pero bueno, eh, eh, pues lo hicieron bastante bien. Ellas, la verdad, se sintieron bastante bien con los guiones. Y pues a continuación Omar les va a dar un poquito más de esta opinión. Sí, esta actividad nos ayudó tanto para soltarnos corporalmente como tanto en nuestra forma de expresarnos y también en nuestra forma de pensar. Entonces me pareció que estuvo muy bien complementado la actividad. Eh, Pude ver un cambio, una mejora también en mis compañeros, ya con varios de mis compañeros. Cuando exponían no tenían tanta, no fluían tanto, su lenguaje corporal llegaba a notarse como estresados, como nerviosos, pero ya a esta altura ya están más sueltos, formulan más las palabras en que van a hablar, tienen más seguridad y confianza, que eso es algo muy, muy fundamental al momento de exponer. Eh, Fue muy didáctica la actividad y agradezco mucho haber participado con mis compañeros en esta actividad. Pues, esperemos, espera, espera. Falta una última pregunta, claro, y es, ¿consideras pertinente el uso del formato Booktuber en contextos académicos?
La verdad, desde mi opinión, que ya mis compañeras también se las dirán, porque entre todos vamos a hablar en este caso, y es que me parece que sí es bastante pertinente utilizar los booktubers, sobre todo para promocionar este tipo de cosas, libros que sean realmente importantes, que innoven, que nos digan por qué las inteligencias artificiales son bastante importantes o distintas áreas tecnológicas. Me parece que es algo que realmente se necesita y que no se aplica tanto en la actualidad, porque pues es algo nuevo que se está viendo hasta ahorita, o sea, mucho antes no se practicaba, pero pues ahorita se está empezando a practicar y me parece que es algo que está muy, muy bien. Yo también estoy de acuerdo, es algo que es diferente, que nos hace investigar más allá del libro, porque una actividad normal pues nos hace leer el libro y listo, pero esto es como interiorizar lo que dice para poder explicarlo y pues también con las locaciones que habían diferentes, como a conocer también un poquito más de la ciudad y no quedarnos únicamente en la universidad, sino tener la oportunidad de ir a las librerías, bibliotecas que por más que estén cerca de la universidad no las conocíamos. Entonces eso también me parece un punto a favor. Eh, la verdad fue la primera vez que estuve en el en la feria del libro. Me pareció fantástico ver toda esa recopilación de información, la gente que se mueve y lo creativos que llegan a ser para llegar a un público masivo. Entonces, haber conocido ese evento me ayudó a plantearme más, en motivarme a conocer más sobre los libros, los géneros. eh, me sentí como la verdad. La verdad, a mí el Booktube me pareció muy bueno porque me ayudó a conectar como las ideas del capítulo uno, del capítulo 2 y del capítulo 3 porque yo hice las conclusiones. Entonces me pareció muy chévere y me sirvió como para expresar como lo que había pensado durante los 3 capítulos, organizar las ideas y como intentar como condensarlo todo en una sola pregunta. Me parece súper chévere. Bueno, y con esto finalizamos pues lo que fue hacer el book tour como tal, o sea, esta fue nuestra experiencia y puede que el video se haya extendido bastante, pero pues considerando todo lo que fue y el detrás de todo lo que hubo pues para hacer esto del book tour, me parece que es bastante pertinente tener un tiempo de 12 minutos y pico, o sea, no me parece que sea algo malo. Y pues siempre vamos a agradecer a las entidades, o sea, estamos agradecidos con la Filbo, la Librería Nacional y con la Biblioteca del Parque Vertical, porque fue ahí donde grabamos todo, donde estuvimos practicando hacer este tipo de cosas y nos abrimos también a conocer a gente, porque finalmente dentro de lo que cabe también es conocer gente, entender que hay gente que tiene voluntad para ayudarnos en este tipo de cosas y pues nada, se lo agradecemos mucho y pues nada, ese es el video y pues nosotros contentos porque logramos hacer algo que no sabíamos hacer y que consideramos que salió como un éxito rotundo. Hasta luego.